Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Ahora vamos a seguir con la segunda parte del capítulo 2.4, como os he dicho en la última parte. Esto es un capítulo bastante complicado y bastante importante y por eso lo he dividido en dos vídeos. Si queréis ver la primera parte y aún no lo habéis visto, en la descripción hay una lista de reproducción con todos los vídeos de SAS que he hecho. Entonces, y ese vídeo se trata de la parte de este capítulo que es de biomas y sus características, ¿vale? En este vídeo vamos a hablar del resto y esto incluye la parte de, pues, las células, por ejemplo, la célula de Hadley, la célula polar, la célula de Ferrel, perdón, y esas cosas más difíciles en este capítulo. Y los vamos a explicar de la forma más sencilla y entendible posible. Pero bueno, sin más demora vamos a empezar. Así que, siguiendo de esta parte, primero el capítulo pues nos da un pequeño resumen de cuáles son los factores que influyen en un bioma, ¿vale? Esto es un poco recapitulando desde la última parte. Eh, Así que dice que las cosas que afectan son las siguientes. Primero, latitud o altitud, es decir, dónde está situado en la Tierra, a qué distancia del Ecuador, a qué altitud, si está en las montañas, si está cerca del nivel del mar, la temperatura, la precipitación, la flora característica, que es la vegetación, y la fauna que se adapta a esa flora. Y ya está. Esas son las características de un bioma, las cosas que condicionan lo que hace un bioma un bioma. Y como dije, si queréis saber más, el otro vídeo, la parte uno de este capítulo, hablo mucho más a profundidad sobre los diferentes biomas y las características de cada uno. Y ahora vamos a empezar con el modelo tricelular de la circulación atmosférica. Perdón por decirlo mal. Eh, y esto es, como dije, la parte cuando entramos en lo más gordo, pero es bastante entendible cuando entiendes ya un poco los básicos, ¿vale? ¿Y esto de qué habla? Bueno, básicamente que el principio que hay que entender es esto, que en la Tierra hay partes con aire de diferentes temperaturas. Es decir, todos sabemos que en el Ecuador, o sea, va a ser más caliente en el Ecuador o va a estar más cálido que en el Polo Norte o en Antártida, por ejemplo. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto es porque cuando vienen los rayos del sol, ¿vale? Con la energía solar, cuando lleguen al Ecuador, pueden entrar rectos, ¿vale? Entran rectos y por lo tanto todo el calor va al Ecuador. Pero cuando entran a los polos, pues están distorsionados, ¿vale? Entran de forma oblicua y entonces hace más frío ahí. Así que esto hace que tenemos, pues en el medio de la Tierra, en esa franja del Ecuador, hay un espacio de aire cálido y hay espacios de aire frío en los polos. Eso para empezar. Y simplemente este modelo, el modelo tricelular de la circulación atmosférica, se trata de demostrar y explicar las relaciones entre estas zonas de temperaturas de aire. Pero se complica más la cosa, porque en un modelo simple lo que pasaría es esto, que claro, o sea, en las zonas con aire caliente, la temperatura es muy alta, o perdón, la presión es muy alta, porque la temperatura es muy alta. Entonces, para ellos o sea, para el aire, lo que siempre pasa es que van desde zonas de alta presión a zonas de baja presión. Y donde hay baja presión, pues en los polos. En los polos, porque hay aire frío en estas zonas. Entonces, lo que pasa es que el aire cálido del Ecuador va hacia los polos. Y en un modelo simple, en un mundo estático,
solo habría el intercambio de el aire subiría hasta el polo, o sea, yendo desde la zona de alta presión, que es el Ecuador, hasta el polo, y luego se enfriaría y volvería al Ecuador. Eso sería un modelo es que no puedo hablar para nada, os lo juro. Volvería desde ese polo al Ecuador. Y ya está, muy simple, pero no, porque como sabéis, el mundo, la Tierra, pues se gira. Y eso crea mucho más complicaciones, entre ellos el efecto Coriolis, ¿vale? Y lo que pasa con el efecto Coriolis es que desvía el viento, el aire que va en las diferentes direcciones y crea un mapa algo más complicado. Y básicamente crea tres células de aire en la Tierra o tres sistemas, tres ciclos en las diferentes partes debido a estas relaciones entre el aire cálido y el aire frío. ¿Vale? Vamos a empezar con el primero. La primera célula, que es la célula de Hadley. Y esto fue para mí lo más complicado, pero así funciona. Que básicamente tenemos en el Ecuador, como hemos mencionado, tenemos el aire cálido. Y lo que pasa es que dice, bueno, quiero huir hasta las zonas donde haga más frío, porque estoy ahora en una zona de alta presión, quiero ir a una zona de baja presión. Entonces, lo que pasa, como es aire cálido, ¿qué pasa? Tiende a subir. Aire cálido tiene una tendencia de subir. Y eso es lo que hace que sube. Y cuando sube, se enfría. Y esto produce precipitación. Así que esta es la primera parte, que hay mucha precipitación en el Ecuador. Si hacéis un poco de investigación, vais a ver que principalmente los países que están en el Ecuador suelen tener mucha precipitación. Y esto es por este fenómeno, que el aire cálido que está ahí sube en la atmósfera, o sea, está en la superficie de la Tierra y sube en la atmósfera, y esto pues hace que se enfríe y que haya mucha precipitación. Luego, el aire empieza a mover hacia los polos, porque como he mencionado, está en una zona de alta presión y decide ir a las zonas de baja presión. Es muy fácil, muy entendible. Pero como la Tierra está rotando, pues esto lo que hace es que manipula los corrientes, porque lo que debería pasar es que los aires, los vientos van directamente, o sea, van rectos hacia el sur o hacia el norte, pero eso no pasa. Lo que pasa en vez de esto es que los vientos van en una dirección, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que dentro de la franja cerca del Ecuador van hacia la izquierda. O sea, todos van hacia la izquierda. Así que eso sería, pues, en el norte. Es que esto siempre me lía. Esto siempre me lía. Perdón. Que va. Es que no sé si están mis apuntes o no. Vale. Sí, no está. Pero sí, van hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y entonces lo que pasa es que empiezan a ir hacia la izquierda, pero siguen bajando, más o subiendo, o sea, hacia los polos. Y llegan más o menos a 30 grados de latitud, ¿de acuerdo? Y en ese punto el aire cambia un poco, porque hay cambios de presión, de topografía, de otros factores ambientales. Y entonces es lo suficientemente fuerte que ahora, en vez de ir a la izquierda hacia el este, empiezan a ir hacia el este. El efecto Coriolis pues cambia y básicamente el aire empieza a ir porque ahora está yendo, hacia la izquierda y cambia a ir hacia la derecha, hacia el este. Entonces, y la mayoría del aire, en este caso, pues vuelve hacia el Ecuador. O sea, si está en el sur, vuelve, si está en el norte, vuelve. ¿Vale? Porque ahora lo que ha pasado es que se ha enfriado y entonces baja de la atmósfera hacia la superficie.
y empieza a volver hasta el ecuador. Porque ahora es en una zona de baja presión, está muy frío y empieza a calentarse y luego pues moverse otra vez hacia el ecuador. Pero hay una parte de este aire que sigue en esta zona, de hecho sale de este ciclo y sale hacia una zona que está afuera. Vamos a hablar un poco de eso en un segundo. Pero eso es el ciclo. Eso es el ciclo. La célula de Hadley es esto. Es precisamente que el aire cálido que está en el ecuador sube en la atmósfera, se enfría, va hasta o 30 grados norte o 30 grados al sur. De ahí baja, se calienta y vuelve al ecuador. Y hace un ciclo así. Y claro, con el efecto Coriolis, pues no va recto, va en dirección al oeste. Pero luego, pues cambia al este y hace, pues da la vuelta y por eso hay este ciclo. ¿Vale? Entonces, eso es ese fenómeno. La célula de Hadley. Ahora vamos a seguir con el próximo, o la próxima célula, que es la célula polar. Y esto es mucho más, bueno, es muy parecido. Es el mismo fenómeno, pero al revés. Que hay mucho aire frío, empieza a ir hacia los polos, o hacia el ecuador, perdón, que es frío. Es lo mismo que, o sea, como sabéis, cuando el aire se enfríe, empieza a volver hacia el ecuador. Pues en los polos hace lo mismo. Sí, empieza a ir hacia el ecuador, pero llega a más o menos 60 grados al norte o al sur, dependiendo desde qué polo viene. Y ahí los corrientes, los flujos son demasiado fuertes y el efecto Coriolis es demasiado fuerte, así que da la vuelta y vuelve a su polo. Entonces, hay un ciclo de aire frío que va hacia el ecuador, se calienta y vuelve a bajar. Va así, va así, va así. ¿Vale? Esa es la célula polar. Finalmente hay la célula de Ferrel. Esto es entre esas franjas de 30 grados norte y 60 grados norte o 30 grados sur y 60 grados sur. ¿De acuerdo? Esto es cuando hay básicamente una reunión entre estos vientos de las diferentes partes y tenemos ahora pues una interacción entre ellas, ¿vale? Lo que pasa es que el aire de Hadley, como he mencionado, una parte sigue yendo hacia el polo, ¿no? Todo vuelve al ecuador, algo sigue yendo al polo. Entonces, eso sigue y llega a la célula de Ferrel y va hasta el polo porque la presión es más baja ahí. Como he dicho, o sea, el aire tiende a ir a las zonas donde hay más baja presión. Entonces, pues sigue yendo hasta el polo, porque no hay nada que le impide. Entonces, eso es porque hay una fuerte gradiente de presión, de que hay alta presión aquí y baja presión ahí. Entonces, sigue yendo, pero como la cosa ha cambiado con el efecto Coriolis, pues ahora los vientos dejan de ir a la izquierda y empiezan a ir a la derecha. ¿De acuerdo? Empiezan a ir a la derecha, al oeste. Y eso es como tenemos los famosos vientos al oeste. ¿Vale? Bueno, famosos en ecología. Pero famosos vientos que van al oeste. Esto está pues más cerca de los polos, porque ahora el efecto Coriolis se ha invertido de alguna forma y ahora los vientos soplan desde este al oeste. Sí, de este a oeste, ¿vale? Que el ciclo ha cambiado. Entonces, eso es básicamente la célula de Ferrel, ¿vale? Que el ciclo se ha invertido de alguna forma y ahora hay un choque entre los dos frentes, porque hay el aire cálido que viene desde el ecuador, el aire frío que viene desde pues los polos, y hay anticiclones y ciclones que forman ahí, hay mucho lío, y básicamente algo del aire sigue hacia los polos. Lo que pasa ahora es que, o sea, en esta franja, en la célula de Ferrel y también en la célula polar, el aire todo va en la misma dirección. Y va en la dirección opuesta a cómo va en la célula de Hadley. ¿Vale? Bueno, eso es todo.
He dado mi mejor explicación, espero que os sirva y si no podéis buscar vídeos. Si queréis os recomiendo que yo vi algunos vídeos que lo explicaban muy bien, así que si queréis dejad un comentario ahí abajo y os doy los links de los vídeos para que los podáis ver y tener una referencia más. Pero esa es la explicación, que básicamente en el centro hay ese ciclo de Hartley, Ferrel es más o menos el choque entre esas dos partes. Y esto, a ver, tampoco te va a caer una pregunta en un examen de ¿y cómo funciona la franja de no sé qué o la célula de no sé cuántos? Pero puede pasar que tengas que entender más o menos cómo funcionan los ciclos del aire en general en un examen. Así que no es como que tienes que saber esto de pe a pa, pero deberías saberlo más o menos para poder contestar una pregunta y de una forma informada. O sea, es necesario por lo menos que lo sepas de alguna forma en el caso de un examen. Y ahora seguimos con la próxima parte de este capítulo que es zonación. Zonación solo quiere decir cambios en un ecosistema a medida que cambia un gradiente ambiental. ¿Esto cómo? Esto puede ser, por ejemplo, la altura, la orientación o otras cosas así. Porque hay cosas, hay dos cosas, ¿vale? Hay los factores del clima y los elementos del clima. Los factores influyen a los elementos. Los factores son insolación y latitud, la distancia al mar, altitud y orientación. Y estos afectan a los elementos que son temperatura, humedad y precipitaciones y presión y vientos. ¿De acuerdo? Así que estos son pues las cosas claves de entender en este caso. Pero zonación es algo simple, es simplemente esos cambios que pasan, por ejemplo, si... Y esto no es decir, o sea, un cambio en un ecosistema en el tiempo, para nada. O sea, esto es decir más, yo qué sé, en un clima que está en el Ecuador, tal cosa va a ser diferente que en los polos, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, la temperatura. Pues eso es un ejemplo de, pues hemos cambiado el factor del clima, que es la latitud. Hemos ido desde 0 grados a no sé cuántos grados es Antártida, por ejemplo, pero hemos cambiado ese factor y ahora la temperatura ha cambiado, porque en el Ecuador hace mucho calor, pero en Antártida hace mucho frío. Pero hay excepciones. Porque otro ejemplo es, por ejemplo, la altitud. Si digamos que, yo que sé, hay un país en el Ecuador que es a nivel del mar, pues ahí va a hacer más o menos un clima bien, agradable, cálido, pero si subes a las montañas, entonces va a hacer mucho frío. Vemos un ejemplo, creo que en Perú es un buen ejemplo, que hay, o sea, tienes la cordillera de los Andes, entonces si subes a las montañas, ahí o sea, puede hacer -30, -40 grados fácilmente, pero está cerca del Ecuador. Y si vas a una zona que esté pues a una altura más baja, en la misma latitud, en la misma zona, pues va a hacer calor, incluso mucho calor. Así que esto es otro caso de, o sea, bueno, y el último ejemplo es que yo vivo en Andorra y estamos cerca de España. Aquí ahora mismo hace, bueno, hizo hoy unos 3 4 grados y ahora estamos en abril. Pero si busco, por ejemplo, que voy a buscarlo ahora, el tiempo en Barcelona, hoy hizo 18 grados. Y veis que, o sea, nosotros estamos a 3 horas más o menos de Barcelona, estamos en la misma zona, mismo bioma, misma latitud, más o menos. La diferencia es que ellos están en una altura, una altitud muy baja, están pues a nivel del mar, pero nosotros estamos pues la ciudad de más baja altitud está a unos 900 metros. Mi pueblo, donde vivo ahora, es a unos 1300, 1400. Entonces, pues veis la diferencia. Incluso dentro de Andorra, el pueblo que está a 900 metros, hay otro pueblo que está a 2000.
Entonces, la diferencia puede ser de hasta 10 grados entre esos diferentes pueblos. Entonces, esos son ejemplos de cosas que pueden variar. También hay que definir el término madurez ecológica. Esto es cuando colonizas a un territorio sin explotarlo, o sea, has llegado al punto de colonizarlo, dominarlo, todo, sin explotarlo y con un estado más avanzado y maduro de los organismos, de las especies, de todo. Bueno, también vemos que hay un efecto bastante grave del cambio climático sobre los biomas. Puede pues, causar graves daños, especialmente en ecosistemas que no son muy adaptables. Y la última parte que hablamos son las sucesiones, ¿vale? Las sucesiones, que yo hablé de esto muy brevemente en la última parte, pero voy a recapitular todo ahora mismo. ¿Qué es? Hay pues dos tipos de sucesiones. Sucesiones simplemente quiere decir que hay un cambio en las especies que hay en el ecosistema, que por algún evento han cambiado las circunstancias y ahora pues hay un cambio de estado. Hay dos tipos. Sucesiones primarias, que es cuando tienes a un terreno virgen, ¿vale? Sin otras especies, y entonces venís vosotros, o sea, vuestra especie, y lo colonizáis y todo eso, ¿vale? Y eso es una sucesión, porque antes no había nada y ahora ha habido una especie de transformación y ahora estáis vosotros. El otro tipo de sucesión son, como os podríais imaginar, sucesiones secundarias. Esto es cuando hay una perturbación, pero que se conserva hasta cierto punto, puede ser poco o mucho, o casi completamente, el suelo del ecosistema. Así que había algo ahí antes, ha habido una perturbación, por ejemplo, un incendio, ha alterado bastante ese ecosistema y ahora hay pues nuevas especies, nuevos organismos y todo eso. Y bueno, esto puede resultar en muchas cosas como más estabilidad, más biodiversidad, más nichos ecológicos, especialmente que hay más estrategas K. Y esto es un poco un callback a un vídeo anterior, pero estrategas K, un pequeño resumen, las estrategas K son más especialistas. Se especializan en un cierto tipo de ecosistema, mientras las estrategas R, que son el otro tipo, son más generalistas y se adaptan más fácilmente. Entonces, las estrategas K son mejores en este tipo de sucesión porque se adaptan y pues dominan mucho mejor porque están más pues o son más especialistas en este tipo de ecosistema en concreto. Pero también hay menor productividad cuando hablamos de energía y cambian los parámetros tróficos. Esto es, por ejemplo, si había un sistema bueno, claro, o sea, si tienes un ecosistema, pues tienes una cadena pues hay esta planta y luego este animal se come esta planta, este otro animal se come este animal, tal. Y hay un ecosistema, una sucesión muy, muy, muy lógica. Pero cuando haya una sucesión aquí, en este caso, hay un cambio, y creo que es una buena forma de pensarlo, que sucesión simplemente quiere decir un cambio. Cuando hay un cambio, pues entonces el sentido o la lógica de la cadena trófica tiene que cambiar, porque de repente las especies que había en la cadena trófica anterior, pues ahora no están. Entonces la forma de estructurar el sistema tiene que cambiar y con ello, pues va a cambiar también, pues toda la forma, o sea, las relaciones tróficas, cómo funciona. O sea, por ejemplo, si había una transferencia casi exacta, o sea, 100% de la energía pasaba entre cada nivel, pero ahora hay especies que asimilan energía de una forma mucho menos eficiente, pues ahora esa estructura no va a seguir existiendo, va a cambiar.
eso es simplemente natural. O sea, si cambian las personas, si cambian las especies presentes, pues también las características del ecosistema, las características de la cadena trófica, también tienen que cambiar. Y con eso, chicos, hemos llegado al final. Creo que entre los dos capítulos han sido una hora de resumen, ha sido una hora. Y ha costado bastante. Como dije, si vosotros tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, por favor dejadlo ahí abajo en los comentarios, que soy más que encantado de contestaroslas, perdón. Y con ello vamos a acabar. Muchas gracias por ver este vídeo. Recordad que podéis ver los demás vídeos en el enlace en la descripción y mucho ánimo con los estudios. Chao.